Hoy vamos a ver dos reglas más para derivar funciones. La primera regla que vamos a ver se llama regla del producto. Supongamos que tenemos una función que se escribe como la multiplicación de otras dos funciones como u y b. Su derivada va a ser la derivada de u por b sin derivar más u sin derivar por la derivada de b. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos que hallar la derivada de f de x. Esto es un producto donde podemos tomar a logaritmo natural de x como la función u y 7x menos 2 como la función b. Entonces, para hallar la derivada de f, vamos a hallar primero la derivada de u. La derivada del logaritmo natural de x en el video anterior vimos que era 1 sobre x por b sin derivar. Entonces escribo 7x menos 2 más la primer función sin derivar, logaritmo natural de x, por la derivada de la segunda. La derivada de 7x menos 2 es 7. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos la función 8x al cuadrado por e a la x. Entonces, para aplicar la regla del producto, vamos a tomar a 8x al cuadrado como la función u y a e a la x como la función b. Por lo tanto, su derivada va a ser la derivada de u, que sería 8 por el 2, bajo el 2 me queda 16x a la 1, porque se le resta 1 en el exponente, por b sin derivar, más u sin derivar, 8x al cuadrado, por la derivada de e a la x, que en el video anterior habíamos visto que era e a la x. Vamos a ver ahora la regla del cociente. La regla del cociente se llama así porque sirve para derivar funciones que se pueden escribir como la división de otras dos funciones. Si tenemos una función que puede ser escrita como la división entre las funciones u y b, la derivada va a ser también una división o un cociente, donde el denominador va a ser la función b al cuadrado y el numerador va a ser la derivada de u por b sin derivar, menos u sin derivar por la derivada de b. Veamos también un ejemplo para esta regla. Bien, en este ejemplo vemos que la función que tenemos para derivar es un cociente. Entonces, si a esta función de arriba la llamamos u y a esta de acá la llamamos b, podemos aplicar la regla del cociente. Siempre conviene empezar con el cociente, la línea, ¿sí? Y no olvidarse que primero va a ir abajo b, la función b es x a la 4 más 1, elevada al cuadrado. No hay que olvidarse de este cuadrado. Y ahora arriba es la derivada de u por b sin derivar. La derivada de u es 5 por b sin derivar, menos u sin derivar, 5x más 8, por la derivada de b, que es 4x al cubo. Importante cuando ponemos estas funciones sin derivar, que tienen más de un término, ¿sí? Poner los paréntesis, si no el resultado no va a ser el mismo, por supuesto.
¿Sí? Acá podríamos distribuir y achicar un poquitito, ¿sí?, el numerador. Veamos cómo. La función del denominador, que está elevada al cuadrado, uno podría hacer con cuadrado un binomio, pero siempre conviene dejarla así. Entonces, aplico la distributiva, me queda 5x a la 4 más 5. Este menos va a hacer que quede negativo todo, entonces 5 por 4, 20, x a la 4, y 8 por 4, 32, con el menos me queda menos 32x al cubo, y abajo lo mismo. Finalmente podríamos juntar y nos queda 5x a la 4 menos 20x a la 4 menos 15x a la 4 menos 32x al cubo más 5, y así quedaría muy, pero muy bien escrita. ¿Sí? Lo hacemos muy rápidamente. Entonces, la derivada de esta función es x a la 4 más 1, todo el cuadrado abajo, y arriba nos queda menos 15x a la 4 menos 32x al cubo más 5. Veamos un último ejemplo. También podemos reconocer que esta función es un cociente de dos funciones, por lo tanto vamos a usar la regla del cociente, y la derivada va a ser, siempre comienzo con la función de abajo para no olvidarme, esto va a ser el logaritmo natural de x, todo al cuadrado, y arriba voy a poner la derivada de x a la 5, que es 5x a la 4, por logaritmo natural de x, que es la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar, x a la 5, por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. ¿Sí? Lo que se podría hacer acá es juntar esto, que finalmente me quedaría x a la 4. ¿Sí? También podríamos sacar factor común x a la 4, pero esta ya es la derivada.